Es- Perdón, pasó un problemita técnico. Hubo un fallo técnico. Pedimos disculpas. Vamos a esperar que Paulino vuelva y se conecte. Resumiendo lo que había explicado Paulino sobre los cambios y la forma de acumular puntos, se había dicho que el examen tiene un valor de 100 puntos y lo que usted saque, ese en base a los 100. La pasantía, independientemente de donde se haga, tiene un valor de un punto y los honores que si usted se graduó con honores en la universidad, eh, puede ir desde 3 a 5 puntos extra. Eh, Paulino tuvo un problemita con la conexión, por eso se desconectó. Estaba haciendo un resumen de lo que tú habías dicho. Entonces la entrevista, que va a ser una sola, tiene un valor de 1 a 5 puntos. Entonces, este año, ahí fue que pasó el problemita de la conexión. Ahora sí. Tiene la particularidad, ya, te oigo, pero no te, ahora sí, se me desconectó el iPad, se apagó. Eso fue lo que pasó. Yo hice un Ya, breve resumen. Vamos a retomar donde te quedaste, en el asunto de la elección de la entrevista. ya. Entonces, comentábamos luego de la distribución de los puntos, de cómo es que se acumulan estos puntos, que en años anteriores, si usted se iba a concursar, por ejemplo, para medicina interna, necesitaba tener una cantidad de centros hospitalarios donde estaba esa especialidad como residencia como mínimo para entrevistarse y así poder optar por una plaza en cualquiera de los hospitales si usted ganaba. Ejemplo, siempre se veía, usted tenía la prioridad, suponiendo, usted tenía que poner 3 hospitales, 4 o 5 en prioridad. Número 1, prioridad, Unión Médica. Número 2, Cabral Ibáez. Número 3, Homs. Por mencionar lo del Cibao, ¿verdad? Número 4, Seguro Social. Usted tenía que entrevistarse considerando que medicina interna tiene como 16 centros en un mínimo de 8 para poder optar por una de esas plazas en cualquier centro si usted ganaba. Porque muy ideal es que usted entre donde usted quiere, pero eso no es lo que siempre ocurre. Eso no es lo que ocurre. Ahora, en esta ocasión no es tampoco así. Hay una resolución, decíamos, y ahí fue que se cayó la transmisión de este año, de resolución 2021, Se, se donde oye, te estás oyendo mal, Paulino, la imagen está frisada.
Yo lo escucho bien, ahí se escucha. Ahí te oyes mejor, pero la imagen sigue frisada. No sé qué tengo, porque generalmente yo lo veo bien y se escucha todo bien. Déjenme saber si la imagen se quitó desfrisada. El audio mejoró, pero la imagen sigue frisada. Está extraño ahí, yo no sé entonces. Déjame saber si se ve. Te están escuchando, incluso escribieron que te escuchan. El audio está bien, pero la imagen sigue frisada. Déjenme ver entonces. No entiendo qué estaría pasando, porque yo veo, o sea, Ya lo ahí escucho todo bien. un poquito, Ahí. pero volví. Ay, ay, ay. Dice uno de los seguidores que se escucha entrecortado y la imagen volvió y se frizó. Dicen que lo importante es escucharte. Excelente, pues vamos a seguir conversando. La imagen se arreglará en el camino. Está bien. Entonces, en esta ocasión, la temática es totalmente diferente y es algo que se va a ver por primera vez en la historia de residencias médicas, donde cuando el aspirante deposite la documentación requerida en, en la unidad de residencias médicas del ministerio, entonces le van a asignar un centro hospitalario donde existe un consejo de evaluativo para la entrevista. Uno ¿Y cómo solo, o van sea, y cómo, o sea, tú dices que residencia médica te va a decir dónde tú vas a entrevistarte? diga, diga, O sea, cuando tú depositas en residencia médica, en la UAS, o no, no en el en la ministerio, capital, en el el, ministerio, te ajá, van a decir ellos, te van a decir dónde tú te vas a entrevistar. exactamente, ahí le asignan directamente de manera En base a qué ellos aleatoria. van a elegir eso. Diga, En base a qué ellos eligen eso. No se sabe cómo ellos lo van a elegir. no, no, lo único, la información que se maneja es que es de manera aleatoria, se le asigna un centro hospitalario donde haya una residencia de la que esa persona aspira a entrar para que se haga la entrevista, que va a ser una sola en una sola vez, con Ok. una sola oportunidad. Antes de que tú sigas. Nosotros, por ejemplo, incluso hay de los muchachos que están conectados que son el vivo ejemplo de lo que yo voy a poner ahora. Un médico general hace la pasantía en Unión Médica. Unión tiene dos residencias, de la cual pueden entrar medicina interna e imagenología. Esos muchachos hacen la pasantía allá. Terminan la pasantía y todavía no es el tiempo de concursar, pero se quedan trabajando como médico general en la clínica. Me imagino que eso pasa en Homs y que eso pasa en Corominas también. Obvio que la primera opción de esos muchachos, si les gusta medicina interna o les gusta imágenes, va a ser Unión Médica, porque conocen el sistema, lo conocen a ellos, saben cómo conocen la residencia y ya están adaptados a ese centro, aunque la pasantía y la residencia no es lo mismo, pero ya conocen la clínica y conocen muchas de las cosas que le van a ayudar para la residencia. Entonces, mediante a esa elección del sitio de la entrevista, estamos hablando de que a esos muchachos les puede tocar la entrevista en la capital, En el Padre Villini puede tocarle, por ejemplo. que no tiene ningún tipo de relación o no han tenido ningún tipo de relación con ese centro hospitalario. Esa es una En de vez, las situaciones que se pueden dar este año. exactamente, eso es algo que hasta cierto punto es contraproducente si lo analizáramos porque además, importante recordar que cuando se hacían varias entrevistas en diferentes centros, era un promedio. Recordemos que las entrevistas son muy variadas. Yo no sé si usted ya había dicho algo en la introducción. Sí, yo dije al principio, antes de tú conectarte,
que lo que vamos a hablar aquí probablemente en la entrevista no vaya a pasar puntualmente, porque eso depende mucho del entrevistador. O Exactamente. sea, yo te puedo entrevistar y hacerte una serie de preguntas y otra persona puede entrevistarte y hacerte preguntas totalmente diferentes. Entonces, esa situación es algo un poquito, decíamos, contraproducente, porque dos vertientes. La primera que ya usted le explicó, esa persona que ya estaba adaptado, que ya se había ido incluso, qué sé yo, acercando a un salón de guardia, intentando darse a conocer o lo que fuera, y realmente ya no, a lo mejor no le toque ser entrevistado en ese centro, que sería su prioridad número uno para entrar. Entonces, la otra vertiente es, aquí vas a tener un solo chance Se está para yendo el o audio, ganar. Paulino, el audio se te está yendo. Ahí se escucha bien. Ahí, te oigo. La imagen está frisada, pero ahí el audio mejoró. Ok. Entonces, la otra vertiente que es distinta este año y ocurre es que tienes un solo chance para ganar o perder esos 5 puntos. Si te tocó a alguien que lamentablemente te va a hacer una entrevista fuerte, que tú no te pudiste desenvolver y no te van a dar más que un 1, ganaste un 1. Pero si tú te hubieras entrevistado en 8 lugares y tuviste un 1 en una, pero tuviste 5 y 4 en los demás, era un promedio. Ahora es solo una sola nota, una sola entrevista. Y es verdad, comenta un amigo aquí, pero hay que recordar que la entrevista es válida para todos los hospitales que le imparten la especialidad que te interesa. Sí, eso es cierto, es válida. Es válida dicha entrevista, pero independientemente de que sea válida, lo que perjudica es que ahora no es un promedio de nota de entrevista, sino una sola nota de una sola entrevista. Entonces, así como yo te puse el ejemplo de que uno de los muchachos de allá le toque en la capital, sí le puede tocar en la clínica, ¿no? ¿Verdad? En el mismo centro. Entonces, Es ahí posible. sería, ahí sería una competencia que alguien tendría ventaja. Por ejemplo, si a uno de los muchachos de allá de la clínica le toca en el Villini, pero también a uno de los del Villini le toca ya el del Villini tiene cierta ventaja. Lo ideal sería que que ninguno le toque en ninguno de los centros que tienen cierta afiliación, porque entonces ese día es un día que el aspirante maneja mucho estrés y el estar en un ambiente donde hay personas conocidas como que aliviana un poco la carga del estrés. Puede darse ese caso de que en la elección aleatoria del sitio de la entrevista te toque en el mismo sitio donde tú hiciste pasantía y todo eso. Me Eso se imagino que puede sí. dar realmente. Se podría dar, pero en verdad desconocemos los mecanismos, al menos yo desconozco el mecanismo Porque de es la la primera vez. asignación. Exacto, exacto. Se desconoce el mecanismo que se está utilizando para asignar el lugar de la entrevista, entonces es un poquito incierto. Y realmente hay algo curioso este año. Todavía muchos se preguntan el cómo y el por qué se le ha permitido a todo el que tomó el examen, sin importar aprobarlo o no, que concurse. Yo mismo me la he hecho la pregunta. ¿Cómo fue? Repite esa parte, que cómo se ha permitido. Es algo que nos hemos preguntado muchas personas, cómo se ha permitido o cuál es la razón que hay en este fondo de que las personas que han tomado el examen, el único requisito para entrevistarse, o sea, para completar la entrevista como parte del concurso, es que haya tomado el examen. No importa que tú hayas un 40, tú puedes entrevistarte. En años anteriores Eso, tenías que eso pasar es el una examen. forma, yo lo veo mal, pero veo que el motivo es una forma de quitarse un poquito de presión, porque siempre, todos los años, hay un tema con el examen, con la elaboración, con la corrección, y yo entiendo que eso lo hicieron como para, que está mal, está mal. O sea, si tú sacaste 80 en el examen, tú no puedes tener el mismo derecho que yo que saqué 50. Eso está mal. El que se quemó en el examen no debería de concursar, no debería de aspirar. Eso yo lo veo mal. Pero es una forma de ellos quitarse de presión, porque siempre el examen, la elaboración del examen, la corrección del examen,
todos los años es cuestionable, es cuestionada. Y creo que con eso se quitan un poco de presión. Igual van a ser el mismo número de plazas y obviamente el que tenga una nota muy bajita sabe que no va a tener eh, la misma oportunidad de una persona que tenga una mejor nota. Entonces, estamos hablando, en resumen, que el examen vale 100 puntos, que la pasantía, independientemente de dónde se realice, vale 1 punto, que si tiene honores de la universidad, puede ir de 3 a 5 puntos, y que la entrevista, que va a ser una sola entrevista, que el sitio de la entrevista lo va a elegir el departamento de residencia, o sea, quien organiza el concurso, puede ir, tiene un valor igual de 1 a 5 puntos. Hay otra forma de acumular puntos. Ya los trabajos no existen. En mi tiempo, publicar y presentar trabajo era una forma de acumular puntos. No, mire, hay una resolución que es la 016014, en la que se queda explícito que no los trabajos para el área de pregrado, para una especialidad base, no tienen una puntuación. Ya las publicaciones solo tienen valor para subespecialidades y con sus requisitos de que si fue publicada en una revista internacional o si fue presentada también aparte de ser publicada, ahí tiene un valor diferente. Que eso yo lo veo mal también. El problema es que había un tema de ilegalidad con los trabajos, pero nosotros debemos motivar a la realización de investigación y eso era una forma, obviamente, si se hace de la mejor manera. Entonces, la forma de acumular puntos es el examen, honores en la universidad, la pasantía y la entrevista. Esos son los aspectos que te dan los puntos. Entonces, ahora vamos a hablar de la entrevista. Hablamos de que ya se cambió, de que nada más una sola entrevista y de que la va a elegir el departamento que organiza el concurso. Ahora vamos a hablar de la entrevista. Y aquí yo voy a tomar un poquito más de participación porque, como dije al principio, yo he participado en las entrevistas de allá de la Unión Médica para elección de los nuevos residentes. Entonces, eso es muy variable y eso va acorde al entrevistador. Aunque allá nosotros tenemos un formato, el departamento de docencia nos da un formato y la entrevista, tenemos una serie de preguntas y la entrevista tiene cierta dirección. No necesariamente tenemos que hacer el cuestionario completo al aspirante. Entonces, ciertas cosas y ciertos consejos que yo le voy a dar a los muchachos desde el punto de vista mío, o sea, de este lado, de quien hace la entrevista. Obviamente, ustedes saben que el que tenga una mejor nota tiene más posibilidades en el examen, tiene más posibilidades de obtener su plaza. El día de la entrevista, yo mencioné ahorita que es un día muy estresante para el aspirante. A veces hay muchachos que son de otro pueblo y van de lejos, antes que le tocaba a veces hasta 2 entrevistas el mismo día y eso generaba un estrés aún mayor y andaban como chichigüita los pobres. Esa parte ahora no lo van a tener, pero sí dejan, eso no deja de generar estrés. Yo como entrevistador, yo valoro mucho la presencia del aspirante. Usted no tiene que ir con un traje de diseñador, pero obviamente usted tiene que ir bien representado, porque su imagen es probablemente la primera vez o la única vez que usted vea a esa persona. Tiene que tener una presencia aceptable. Uno valora, en mi caso, la parte académica, no la valoro tanto porque ya eso se evaluó en el examen. Y yo tengo el récord de nota del aspirante y puedo ver si fue un buen estudiante, si se graduó con honores. Yo valoro mucho el perfil del aspirante, la aptitud del aspirante y si es una persona
proactiva y la sinceridad del aspirante. Ese es en mi caso. Y así somos la mayoría de los que entrevistamos. ¿Y a qué yo me refiero proactivo? Por ejemplo, tú tienes un individuo que termina la universidad, no necesariamente se gradúa con honores, pero se gradúa con una nota buena, inicia su pasantía, la inicia rápido, te hizo un trabajo de investigación, hizo un curso de algo, fue monitor en la universidad, aprendió otro idioma durante ese tiempo, trabajó como asistente o hizo tal trabajo y fue cambiando su trabajo. Eso para mí es una persona proactiva. No es lo mismo al estudiante, al individuo que termina en la universidad, entra a hacer la pasantía, entra a trabajar en una emergencia y solamente hace eso. Ese para mí no es una persona proactiva. No es que ese individuo no tenga oportunidad, no. Ahora el otro tiene mejor perfil como residente. En mi caso personal. La sinceridad. ¿A qué yo me refiero con la sinceridad? Tú mencionaste que hay gente que su primera opción es clínica Unión Médica, porque conoce el sistema, han oído hablar que la escuela de medicina interna es buena, bien. Pero tú le preguntas y dice, mi primera opción no es Unión Médica. Es una persona sincera. Yo no tengo por qué restarle puntos a esa persona que me dijo que su primera opción no es en el centro donde yo laboro. O sea, yo valoro mucho la sinceridad. Otra cosa que el médico debe de saber, el médico debe saber de todo un poco y debe de saber los temas que competen en la actualidad. Por ejemplo, es muy probable que en la entrevista, y eso va para todos, no para los que van a participar para un área clínica, para lo de cirugía, para lo de ortopedia, hasta para lo de patología, probablemente le pregunten de COVID y de intoxicación por metanol. ¿Por qué? Y de difteria. Y hasta de chequeo prenatales por el asunto del aborto y esas cosas. ¿Por qué? Porque son los temas de medicina que están en el tapete en nuestra sociedad. Y el médico tiene que saber lo que se está pasando en la actualidad. Quizá no domine las noticias al dedillo, pero sí debe de saber cómo es que a esta altura del juego una persona no sepa lo básico de COVID, o de metanol, o de intoxicación por metanol. Entonces, esas dos cositas, esos dos tips, se los doy y tómenlo en cuenta. Muchas veces uno pregunta cosas de medicina de lo que está pasando en la actualidad. Ayer estábamos hablando de algo que tú mencionaste y es con relación a qué sub le gusta. Abunda un poquito de esa parte, que ese es otro punto que los muchachos deben de tomar en cuenta. Por ejemplo, yo te estoy entrevistando y te digo, Paulino, ¿qué tú vas a hacer medicina interna para hacer qué especialidad? ¿Qué sub? Antes de eso, doctor, me hicieron una pregunta aquí para que se la haga a usted. ¿Qué considera usted de los entrevistadores que siempre preguntan, o esa misma que usted dice, que cuál es su opción? No te escucho bien. ¿Qué consideramos los entrevistadores? ¿Escuchó? ¿Se escuchó bien? No escuché la pregunta. Repítela, por favor. Preguntan que qué considera de la pregunta que siempre se tiene que hacer en las entrevistas, de que cuál es tu primera opción. Y si la considera una pregunta impropia, una pregunta no adecuada, cuál es su parecer sobre los entrevistadores que le preguntan cuál es tu opción, porque es una pregunta tediosa, es una pregunta incómoda, porque aunque muchas personas son sinceras, y dicen la verdad, si yo voy a Unión Médica y me preguntan cuál es mi primera opción y no es Unión, y yo digo es Cabral Ibáez, por ejemplo, entonces tienen que estar como entrevistado que me van a restar. Lamentablemente, eso es un asunto que sí, es verdad, pone un poquito en jaque mate al entrevistado, pero
lamentablemente no podemos controlar esa parte. Eso depende mucho del entrevistado. Yo en mi caso personal, yo no le restaría puntos a un aspirante que me diga que quiere otro centro, que otro centro sea su primera opción. Por ejemplo, a mí me ha tocado entrevistar jóvenes de la capital, jóvenes que hicieron pasantía en Sedimap y en la Plaza de la Salud. Obvio que esa persona, opción, su primera opción va a ser Santo Domingo. Ahora, si es una persona que reúne el perfil, que yo entiendo que es el perfil adecuado para un residente, yo no le debo de quitar puntos por eso. Yo, en mi caso personal, pero sí es una pregunta que pone en jaque mate el entrevistado y puede que no sea totalmente sincero. Eso es evidente, eso se sabe. Pero yo vuelvo y digo, en mi caso personal, no, no, no le restaría puntos. Aquí en este chat ahora mismo, yo me atrevo a decir rápidamente que hay por lo menos 5 personas que su primera opción es la Clínica Unión Médica del Norte. No voy a mencionar los nombres, pero obvio, si ellos entienden que le toca la entrevista en Coromina, que digan que va a ser Coromina. Pero es una pregunta que hacerse. ¿Qué decía? Tuviste problemas con la conexión. Yo dije que esa pregunta sí pone en jaque mate al entrevistado, pero que en mi caso personal, Escuché bien. yo no le resto punto a un aspirante que tenga el perfil de residente que yo entiendo que es el ideal, porque me diga que su primera opción no es Unión Médica. Por ejemplo, puse un ejemplo. A mí me ha tocado entrevistar muchachos de la capital que trabajaron en Sedimá y en la plaza. Obviamente que su primera opción van a ser ellos. Si ese es un muchacho con un perfil adecuado, le voy a quitar puntos porque diga que no es Unión Médica su primera opción. Cuando viene a ver, es la primera vez que ha ido a Unión Médica por el concurso. Eso yo no. Claro que no. Claro que no. Entonces, hay otro tema importante con la parte de la entrevista que usted mencionaba. Se escucha bien, ¿verdad? Se escucha bien ahí. Está frisada tu imagen, pero te escuché, sí. Entonces, el otro punto importante es lo concerniente a la pregunta mágica que siempre se hace, que vas a hacer medicina interna para hacer una subespecialidad. ¿Sabes cuál es esa subespecialidad que quieres hacer? Y evidentemente es algo que tenemos que tener cuidado a la hora de contestar, porque es sabido que aunque muchas personas no hacen preguntas académicas, la mayoría sí las hace. Y si tú dices que quieres medicina interna para hacer cardiología, por ejemplo, o para hacer oncología, pues es posible que se te haga alguna pregunta de esa área, de esa concentración, de esa subespecialidad. Porque si yo digo que me gusta oncología, pues se supone que algo de oncología yo he leído o por alguna razón me gusta. Claro, ahí vamos a lo que yo dije ahorita de ser proactivo. Si, por ejemplo, tú dices que te gusta oncología, tú no me puedes, yo no puedo hacerte una pregunta básica de oncología, básica, que tú no te la sepas. Si es cardiología, yo no pretendo que tú me digas los tipos de bloqueo, pero por lo menos que tú me digas algo básico de cardiología. Y si yo reviso tu récord de nota, no puede ser que cardiología se te haya quedado, porque eso es algo como contraproducente. A mí me gusta nefro y se me quedó nefro en la universidad. Yo la di 2 veces. Y tú me preguntas algo básico de nefrología
que se debe saber como estudiante y como médico general y no me lo voy a saber, obviamente, eso te resta, eso te resta. Claro. Eso te resta. Ahora, si yo te pregunto a ti, dime el último inmunosupresor que se utiliza para los trasplantados. Obviamente, ya eso no es una pregunta de tu nivel. Es muy probable que el 99% de lo que le gusta a Nefro diga que no. Pues ya eso es buscarle J a la P, como se dice por ahí. Pero si tú te gusta una subespecialidad, tú eres afín a su especialidad, de que tú eres interno, si te gusta cardiología, tú ves todo lo electro, tú rotas por cardiología, tú pones más énfasis en la preparación del examen en cardiología, porque es lo que te gusta. Obviamente que las cosas básicas tú las debes dominar. Pero sí, esas son preguntas. Eso es así. Hay otra cosa importante que yo considero que deben tener pendiente en la entrevista, y es la parte no solo de la presentación, como usted decía al inicio, sino también lo concerniente a, a que tomen la entrevista como algo, no como un relajo ni un juego, pero que no se sientan presionados, no se sientan presionados. La libertad de que si usted le preguntaron algo, y usted no lo sabe, pues simplemente no lo sé. O esta parte no la sé. Y eso es mejor ser sincero que usted se ponga a inventar y diga otra cosa ahí totalmente errada. Porque, exactamente. Entonces, usted pasa por más inteligente y una persona más que usa el juicio común diciendo no me la sé, que dice, y tratando de responder inventando cosas, porque no vinimos a inventar como un amigo por ahí de la política. Sí, eso va también en la parte de la sinceridad. Si yo te pregunto algo y tú no te lo sabes, aunque sea algo básico, mejor di no sé. Si te pones a decir cosas queriendo impresionar, regularmente uno pregunta cosas que uno se sabe, obviamente. Yo no te voy a preguntar una cosa que no me sepa. Entonces, si tú me saltas con una respuesta disparatada, yo voy a saber que tú estás tratando de impresionarme. Es mejor que diga no sé desde un principio. Eh, yo entiendo que hemos explicado varios puntos importantes, principalmente el asunto de las nuevas reglas que hay. Vayan haciendo sus preguntas, que ya estamos casi terminando. En resumidas cuentas, el examen, la pasantía, los honores si lo tiene, y la entrevista. Y que la entrevista se la va a elegir, va a ser de manera aleatoria en Consejo de Residencia. en el Departamento de Residencia Médica. Entonces, otra preguntita. Si, por ejemplo, o sea, tú mencionaste que antes, el año pasado, había que concursar por lo menos en 8 sitios. Ahora es así, tú tienes que depositar los papeles en cada centro o te puede tocar en cualquier centro la plaza. Me explico. Tú tienes que inscribir todos los centros que te interesan, aunque ellos te vayan a No, ya no. seleccionar un sitio específico. No, en el llamado a concurso lo que se queda claro es que se va a depositar una sola vez y el depósito será en el Consejo Nacional de Residencias Médicas, en la oficina. Y ya me imagino que ellos se encargarían de hacer llegar eso a los lugares donde el aspirante quiere depositar Ok. años anteriores. Solamente Pregunta, ¿y si una gente no se le quedó, pero le fue mal B o C? No, yo no dije eso. Yo no dije eso. Incluso una persona que se le queda una materia puede tomar esa su especialidad, pero eso te resta. Eso te resta. En mi caso, si tú me dices que quieres una subespecialidad y se te quedó esa materia, te va a restar. Si yo te pregunto algo básico de esa materia, de esa área, y no te lo sabes, te va a restar. Pero no es que no puede entrar. Además, recuerda que la sub es otro concurso. claro. Entonces, igual, te puede tocar hacer residencias, vas a depositar una sola vez, un solo juego de tu expediente,
y te puede tocar en cualquier Ajá, sitio donde haya medicina interna o donde haya esa especialidad. exactamente. Donde esté la especialidad que tú vayas a concursar y el Consejo Nacional de Residencia será ese lugar que te asigne. Puede Bajo concursar criterio no para, sabemos, esperemos que sea de manera aleatoria. puede concursar para dos especialidades. Puede, No se que oye. si puede, que si puede, ¿qué? Concursar para dos especialidades. En mi tiempo se podía eso, por ejemplo, medicina interna y cirugía. No, no está permitido. Y si, por ejemplo, que eso pasaba mucho en mi tiempo, concursaste para medicina interna, pero no entraste. Y para anestesiología, por poner una especialidad, en un hospital sobre una plaza, puedes cambiar tu opción de concurso. Esa parte de cambiar no está permitido porque se supone que cuando uno deposita, uno concursa para una especialidad en específico. Ahora bien, en el caso hipotético se dio de manejo público, sobre todo para la especialidad de medicina familiar, que hubo personas que concursaron para otras especialidades y no entraron y después aparecieron entrando en medicina familiar y comunitaria. Yo entiendo que hay una coyuntura donde es una especialidad infravalorada, que se le está tratando de dar el lugar que se merece y que se le está tratando de promover por el asunto de la atención primaria y lo importante que realmente es, aunque no se valore. Pero Que no sería en cuestión de... la piedra angular, los médicos familiares en la atención primaria. Exactamente. Exactamente, pero eso no está permitido realmente que yo concurse para medicina interna y que luego aparezca, porque la nota no me dio, me voy para imagen. Eso como que así no era. Bien, si tienen alguna otra pregunta, yo creo que ya podemos dar por terminado. Dimos algunos, eh, vimos algunos aspectos, algunas cosas nuevas que trae este concurso este año, ciertas cosas que yo como entrevistador tomo en cuenta. No siempre va a ser así. Otras personas no le interesa tanto el perfil, se va más por la parte académica. Eh, si uno quiere hacer que la entrevista sea incómoda para el entrevistado, tiene todas las herramientas para hacerla. Ese día es un día muy estresante. Yo le aconsejo que traten de ir lo más relajado posible. Sean sinceros. Si no se saben una respuesta, digan no me la sé. Eh, Actualicen su conocimiento de los temas actuales, independientemente sea la especialidad que le interese, y desearle a todos mucha suerte. Espero que puedan lograr entrar a su especialidad que por la cual están aspirando. Darle las gracias al doctor Paulino, que sacó este tiempo, que yo sé que el tiempo de los residentes es muy limitado. Si tienen alguna pregunta, es el momento de hacerlo, si no lo vamos a dar por terminado. Paulino, ¿alguna recomendación final para los muchachos? Bueno, realmente contestar lo de una pregunta que veo ahí, que me sumaría a resaltar en mi currículo los honores académicos. Realmente eso ya se va a ver con el récord de nota, independientemente de. Lo que sí es que un buen currículum sí te va a ayudar a dar una buena impresión, realmente, pero eso no se va a construir en base a mentiras, sino a, como decía el doctor, a que tú hayas sido una persona proactiva y que realmente hayas hecho algo productivo desde que te graduaste hasta que concursaste. O sea, que se note allí que tú realmente eres una persona que está en eso, que está en la medicina, que tú quieres esto de verdad porque lo quieres, no porque está pendiente de otras cosas. Y como recomendación final, está de más decir que esto es una batalla, esto es una competencia, y realmente hay que ir relajados, ir tranquilos. Es algo totalmente nuevo de una sola entrevista. Ojalá y que a todos les vaya bien y que realmente podamos vernos
como colegas residentes en las diferentes residencias. Y nada, esperamos a los nuevos de medicina interna de la Unión Médica. Vale, cajeta. Sí, tienen que ponerlo en el currículo. No es que van a tener un letrero que diga que se graduó con honores. Uno tiene el título, tiene copia del título y lo puede hojear. Pero no siempre el entrevistado ojea el récord. Es bueno en el currículo resaltarlo, que se graduó con honores. Yo voy a poner un simple ejemplo. Tú tienes dos aspirantes que te hicieron una excelente entrevista y que reúnen los dos los perfiles que tú quieres. Y hay uno que se graduó, tú no lo conoces a ninguno de los dos, ni nunca has tenido contacto, pero hay uno que se graduó con honores y otros no. Tú te vas por el que se graduó con honores, por un asunto de perfil. Darte las gracias nuevamente. Esperamos que haya sido provechoso este conversatorio. Y nada, suerte a todos. Paulino, muchas gracias. Pasa buenas noches. Cuídense todos, suerte.